Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida a su programa, El Mensajero Eucarístico. Así que entonces, con gran entusiasmo, con gran alegría, por favor, queridos hermanos y hermanas, vamos a disponernos juntos a seguir adelante en este tiempo de gracia, en este tiempo. Es un tiempo en el que tenemos la dicha de estar juntos a través de estos micrófonos. Entonces, les pido por favor, queridos hermanos y hermanas, que nos dispongamos todos en la oración de vida y pidámosle a nuestro Señor que venga en nuestro auxilio. Pedimos especialmente a través de la intercesión de la Santísima Virgen María que nos ayude con su gracia para que todo lo que hagamos lo hagamos en el santo nombre de Jesús. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que significa nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Vamos a iniciar como cada lunes con una oración pidiéndole a nuestro Señor que nos conceda la gracia de profundizar más en su mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, nos escuches y nos concedas la gracia de escuchar también tu palabra, tu mensaje, tu voz, que en este preciso momento nos hace la invitación de ponernos en la disposición para alabarte y glorificarte y ensalzarte, Señor Dios omnipotente. Ten misericordia de nosotros, porque sabemos que todo lo necesitamos de ti, Señor. Nada podemos sin ti, y contigo todo lo tenemos dispuesto. En el nombre tuyo, Señor Jesús, haz que todo no sea igual, sino que sea realmente diferente para la gloria de tu divino nombre. Concede, Señor Dios Todopoderoso, que no nos aprovechemos este tiempo que nos regalas de la soledad, del silencio, de estar con nuestra familia, para disfrutarlos, para estar con ellos, para estar en la debida presencia tuya, para incrementar nuestra oración, nuestra devoción, nuestro entendimiento, nuestra comprensión de las cosas tuyas. Que no lleguemos al hartazgo, Señor, que no lleguemos a fastidiarnos de ti, sino que al contrario siempre tengamos la dicha de seguir profundizando más y más en lo que tú tienes para nosotros. Este no es un tiempo perdido, Señor, es un tiempo que si lo sabemos aprovechar, podemos sacarle gran provecho. Por eso hoy estamos ante ti, Señor, para que con tu santo poder tú de verdad recibas nuestras oraciones y las vuelvas gozo, alegría, respondas nuestras inquietudes, respondas nuestras necesidades. Te damos gracias por todo y cada uno de lo que tú estás haciendo por nosotros, Señor, de lo que tú estás en este momento, Señor Dios omnipotente, haciendo por toda la humanidad. Por favor, haznos la caridad, Señor, de liberarnos de todas las enfermedades que sean necesarias y ayúdanos a sobrellevar las que sean necesarias para nuestra salvación. Especialmente en este tiempo, muchos de nosotros hemos entendido que todo es parte de un plan que tú tienes para nosotros, y deseamos con todo nuestro corazón que ese plan se cumpla al pie de la letra, y que elimines los malos pensamientos, las malas acciones, los malos deseos, que elimines de tajo, Señor, las malas intenciones de muchas personas que, aprovechándose de esta situación complicada para todo el mundo, están tratando de hacer negocio, tratando de tomar ventaja sobre las personas que más lo necesitan. Señor, ten misericordia de nosotros y danos tu salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a analizar el día de hoy un poquito. De antemano quiero disculparme con ustedes, especialmente la semana pasada prometimos o hablamos que hoy sería, que hoy tomaríamos en consideración una de las intenciones, inquietudes de uno de nuestros radioescuchas, que quería que habláramos sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Prometí que iba a preparar el tema porque no quería hablar cosas que no tenían nada más por hablarlas. Entonces no tuve de verdad el tiempo suficiente para preparar este tema, de tal manera que me disculpo con ustedes, pero sigo insistiendo que se hace necesario, ¿verdad?, que tengamos una responsabilidad en las cosas que hacemos.
para que no necesariamente hablemos por hablar, sino que lo que vamos a manejar sea un tema que sea de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que la iglesia dice, porque luego a veces las falsas interpretaciones, el solamente hablar porque suena bonito, pues ciertamente podemos confundir a las personas y llevarlas a una comprensión de una realidad inexistente. Especialmente en un tema como ese, en un tema en el que radica el hablar de las cosas futuras, de las cosas apocalípticas, de las cosas que han de venir. A mucha gente le resulta algo terrorífico, incluso yo sé de personas que nunca se atreven a leer el libro del Apocalipsis, o sea, o el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, porque habla ciertamente de cosas que han de suceder, de destrucciones, de terremotos, persecuciones, guerras, etc. Entonces hay mucha gente que está como angustiada por eso, entonces pues lo que menos quiere es someterse a un estado así de esa realidad. Entonces por eso, queridos hermanos y hermanas, pues vamos voy a hacer todo lo posible de verdad para que esta semana le pueda poner empeño y cabeza, ahorita que ya pasó prácticamente este tiempo de gracia especial, que era la octava de Pascua, donde nosotros teníamos que preparar el domingo de la Divina Misericordia, etc. Entonces, ahora ya pasado esto, estamos como un poquito más tranquilos, esperamos que esa semana sea una oportunidad muy especial para nosotros, para podernos pues sí, poner en la sintonía y así preparar ese tema. Pero hoy vamos a hablar justamente de lo que el Señor nos presenta en su palabra el día de hoy. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos? Entonces, por eso quiero compartir con ustedes. Lo primerísimo que vamos a hacer nosotros, pues es, obviamente, es pues leer el Evangelio, ¿verdad? Leer el Evangelio y así poder nosotros entender un poquito más las cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa esto? Para que así lo podamos hacer y entender. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor y después la vamos a explicar de una manera que puedan ustedes y yo podamos nosotros adentrarnos y sacar el mayor provecho a esto, porque tiene que ver mucho con nuestra vida ordinaria, ¿ok? Entonces van a sorprenderse lo que realmente significa para nosotros en nuestra vida ordinaria. No es una cuestión nada más teológica, una cuestión escatológica, una cuestión de neumatológica, es decir, del espíritu, sino una cuestión muy humana. Dice la palabra de Dios, tomada del Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Le contestó Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede nacer por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esto significa, vamos a empezar. Estamos hablando de ciertos aspectos de una pregunta de un hombre, de una persona que va a buscar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que fue a ver a Jesús de noche. No estamos hablando de... Disculpe, no estamos hablando... Ahora sí tengo mi cafecito, gracias, ahora sí. No estamos hablando de una cuestión de a oscuras, de ir en la noche como tal. Para San Juan la palabra noche significa que fue ignorante, una persona que no sabía, una persona que tiene el deseo de preguntar, una persona que tiene el deseo de indagar, de saber.
Y entonces es alguien que no se queda con la duda, va, pregunta, indaga, busca la solución, busca la respuesta. Y si hay una respuesta que de pronto pues no le convence, obviamente, pues esta respuesta también pues trata de investigar, ¿no? Esa es mucha la diferencia con aquella persona que trata de conocer mucho para humillar a las demás personas. Esa no es la cuestión. En cierto sentido, Nicodemo, si vemos los escritos bíblicos, quiero decir, lo que significa este hombre, ¿quién era? Vamos a darnos cuenta que en cierto sentido lo que él quiere es saber más, saber, conocer, porque la posición en la que él tiene, ¿sí? Es un fariseo. Entonces este hombre es un hombre sabio, tiene que ser un hombre sabio, un hombre inteligente, es un líder, y por lo tanto entonces se dedica a investigar, a preguntar. Pero cuando va de noche, cuando va a buscar a nuestro Señor, en ese sentido él siendo fariseo no tiene prácticamente la menor idea de lo que significa ser judío, no tiene la menor idea de lo que significaría en ese momento ser cristiano, por supuesto, no nada más seguidor de Cristo. No era seguidor de Cristo, después gracias a Dios se va a convertir en uno de los seguidores de Cristo, pero por lo menos ahora no. La misma palabra de nuestro Señor hablará que al final de los tiempos, al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a ser uno de los que van a ayudar a depositar a Jesús en el sepulcro, etc. Pero ahora se va a fijarse. Entonces, uno de los principales movimientos del Espíritu, cuando una persona pide sabiduría, cuando uno dice, dame Señor el don de la sabiduría, de la inteligencia, dame Señor la gracia de poder comprender las cosas tuyas, entonces el primer movimiento del Espíritu es la duda. Fíjense nada más, quiero que entendamos eso. La duda, o sea, no es nada más que dudar sea algo negativo, puede ser algo muy positivo, porque cuando viene del Espíritu de Dios, la duda, entonces hace que el alma se ponga más en sintonía y el alma empiece a indagar, empiece a preguntar, empiece el alma a darse, a tener esa capacidad de preguntar, de dialogar, de investigar. Por ejemplo, hay personas que de pronto pueden decir, en el buen sentido de la palabra, ¿cómo es que Dios existe? Es una buena pregunta, es una moción del Espíritu Santo, es un deseo del Espíritu de Dios que quiere que tú sepas e investigues, que preguntes, que indagues cómo es que tú puedes gozar de la sabiduría, de la inteligencia para saber cómo es que existe Dios, quién es Dios, cuándo fue la primera vez que se escuchó de Él, cómo se comporta, qué hace, etc. Entonces, obviamente, queridos hermanos y hermanas, el primer movimiento del Espíritu, como les decía, es la duda. Acudimos a Dios, acudimos a alguien para que conteste nuestras dudas. Segundo aspecto de los movimientos del Espíritu tiene que ver con el deseo de no quedarte con la duda, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Aquí viene entonces la cuestión complicada, porque resulta que cuando hay una duda y esa duda tiene que ver con cuestiones de alguna falsedad, de algún rumor, de algún chisme, entonces aquí es donde viene el pecado. Aquí es donde viene verdaderamente el por qué no conviene hacerle caso a esa moción interior que no es del Espíritu de Dios. Esa moción no viene del Espíritu de Dios. Esa moción no viene del ángel de Dios, no viene de tu ángel de la guarda, sino viene del enemigo. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos y hermanas, es importante que nosotros sepamos discernir. Para eso necesitamos discernir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos cosas. La primera es cómo saber si mi duda es algo bueno o es algo malo. Por el fruto de la duda, o sea, por el fruto de la respuesta. En otras palabras, por ejemplo, si yo en este momento escucho algo que dicen, ¿sabes qué? Que va a venir, que se va a aparecer la Virgen en no sé qué lugar. Ok, vamos a ver. Suena muy, muy interesante. Pero cuando yo empiezo a investigar, indagar, y sé que a lo mejor lo está diciendo alguien que no es católico,
Lo está diciendo alguien que se droga, alguien que está borracho, alguien que ya está enfermo, que tiene alucinaciones, que tiene problemas de esquizofrenia. Entonces, obviamente, ese modo de vivir hace que haya una duda y entonces, por lo tanto, eso ya no viene de Dios. Porque el origen de esa cuestión es una enfermedad. Pero en cambio, si decimos, como cuando tuvimos la bendición de ser testigos de los años de mensajes que estaban recibiendo los videntes en Medjugorje, que ya en cierto sentido habían sido no aceptados por el Vaticano todavía, pero a nivel local, a nivel de muchos obispos, habían aceptado las visiones y los mensajes y demás. Entonces, obviamente que esa curiosidad de saber qué dijo Dios, qué dijo la Virgen, pues hacía que mucha gente cada mes fuera, el día 2 de cada mes, cuando tenía la oportunidad, que fueran directamente al Cerro de las Apariciones, al Cerro de la Cruz, para ser testigos de lo que decía la Virgen. Otros teníamos la oportunidad nada más de escuchar o ver o leer el mensaje y analizarlo. Entonces había esa emoción del espíritu que te llama a saber qué está sucediendo, qué está pasando. Pero la otra cuestión es una cuestión de chisme. Escuchamos algo. Ay, es que fíjate que fulanito, es que fíjate que sutanita, es que fíjate que la hermana, es que fíjate que no sé qué. Entonces, si nosotros queremos saber si es verdad e investigamos un poquito más a fondo, nos vamos a dar cuenta que estamos movidos no por el Espíritu de Dios, no por la moción del Espíritu Santo, sino por el enemigo que está actuando en nosotros para que seamos motivados por la curiosidad malsana. Porque ¿para qué queremos una información que no nos corresponde? ¿Para qué queremos una información que de nada nos va a servir? ¿Para qué queremos una información que está simplemente en el aire para que nosotros caigamos en ella y de esa manera denigremos la figura, la imagen de la persona? Entonces, vamos a ir de noche a buscar a nuestro Señor. Vamos a ir de noche a preguntarle a Dios, Señor, por estas cosas. Entonces, en otras palabras, vamos a reconocer nuestra ignorancia frente a Dios. Frente a las cosas de Dios, nunca, jamás, nunca, nunca, jamás, nunca, nunca. Pero de veras, y disculpe que lo vuelva a recalcar, nunca te sientas sabio o suficiente o bien formado. Porque luego a veces hay personas, ¿verdad?, que nos encanta que nos halaguen, que nos encanta que nos digan cosas bonitas. Hay personas que nos encanta que se opine bien de nosotros y entonces a veces dicen, ay, ese padre es muy inteligente, el hermano es inteligentísimo, la señora es una bendecida por Dios, una iluminada, una privilegiada, una bendecida, etcétera, porque habla bien bonito. Y entonces muchas personas nos las llegamos a creer, queridos hermanos y hermanas. Muchas personas llegamos a realmente a considerar que sí somos sabios, que somos inteligentes, que somos capaces, que tenemos las cualidades y entonces resulta que terminamos nosotros engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. Entonces, ante las cosas de Dios, siempre manifiéstate ignorante. Ante las cosas de Dios, nunca digas ya lo sabía. Y es algo bien típico, sobre todo para las personas que ya estamos un poquito adentradas en las cosas de Dios. Muchas veces solemos y solíamos leer el Evangelio del domingo y de pronto ya tenemos nuestro misalito y empezamos a leer la primera línea del Evangelio y decimos, ya me lo sé, ya lo escuché. Eso pasa en todos los ambientes, incluyendo el ambiente sacerdotal, el ambiente de los sacerdotes, de los diáconos, quiero no pensar que de los obispos también, pero podemos caer nosotros en esa tentación malévola, en esa tentación del enemigo donde nosotros podemos decir, ya me lo sé. Por ejemplo, alguien puede leer el Evangelio del día de hoy y dice, ya sé de qué va a hablar Jesús, del que nace del agua y del Espíritu, que no sé qué. Pero cuando empiezas a adentrarte en el Evangelio te das cuenta que tiene cosas diferentes y respuestas específicas para cada uno de nosotros en tiempos específicos.
en ambientes diferentes. Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, tenemos que ver el Evangelio desde la perspectiva de la ignorancia, porque muchos de nosotros, siendo sinceros, siendo honestos, no sabíamos muchas cosas. Pero ahora, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ver muchos videos, muchas prédicas, muchas explicaciones, muchas clases. Tenemos la bendición de recibir incluso clases ahora ya a través de la internet, etcétera, y escuchamos a personas decir, yo no sabía esto, yo no sabía aquello, yo no sabía, yo pensé, yo creí. ¿Por qué? Porque algunas veces el enemigo nos engaña a nosotros para hacernos creer que ya sabemos, que ya nos enteramos, que ya no necesitamos leer, ¿sí? Entonces, sin embargo, vuelvo a decir, el Señor en cada una de las veces que tú leas un trozo del Evangelio, un trozo de la Sagrada Escritura, va a tener una palabra clave para ti, una palabra que te va a dar ese ánimo, que te va a dar a ti la posibilidad de adentrarte en las cosas de Dios. Entonces, ante Dios hay que llegar como ignorantes, ante Dios hay que llegar en oscuridad, para que Él nos ilumine, para que Él nos bendiga, para que Él nos enseñe, para que Él nos conduzca, para que Él vaya delante de nosotros y nos guíe por el camino que Él quiere que sigamos. Porque si nosotros empezamos a actuar con el ya me lo sé, yo ya lo escuché, ya sé eso, hermano, estamos pecados también de soberbia, ¿sí? Entonces hoy en día puedes decir, no, yo he escuchado muchas veces esas prédicas. Calma, porque estoy segurísimo que algo de esa prédica que vas a escuchar, el Señor tiene algo nuevo para ti. Entonces, quisiera que nos fuéramos a nuestra primera pausa. De verdad, vamos a prepararnos un poquito. Y mientras voy a tomar un poco de agua por ronquera que me dio. Y nos encontramos en unos minutos. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días nuevamente a todos aquellos que se están conectando con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas digitales, aquí en nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio, a los que nos están acompañando, escuchándonos directamente a través del 1380, les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad se los agradecemos infinitamente por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar qué significa nacer del agua y del Espíritu. Hasta ahorita hemos estado conversando, hemos estado manejando esta información sobre la importancia de aparecer delante de Dios como ignorantes, como Nicodemo que llegó, y reconociendo quién es el Señor. Por eso él mismo dice, Rabí, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces. Eso es algo importantísimo también, queridos hermanos. Reconocer que la persona que está frente a nosotros, de verdad, queridos hermanos y hermanas, es una persona que tiene mejores cualidades, que tiene algo mejor que nosotros. Nunca veas o consideres a la persona y tengas un concepto de esa persona por cómo la ves, porque dicen clarísimamente, las apariencias engañan. Entonces, obviamente, hay muchos de nosotros que muchas veces llegamos a ver a una persona con una simpleza, con una manera así, le damos hasta el escaneo, como decimos, ¿verdad? De arriba abajo, y la juzgamos porque como luce, y cuando de pronto nos damos cuenta que es una persona súper capaz, una persona inteligentísima, una persona que tiene todo un bagaje cultural importante, es una persona que representa algo. Hablando por ejemplo de personas riquísimas que nunca van a manifestar que tienen esa riqueza, y no es porque sean ávaras, codas o que no quieran gastar, sino porque simplemente en la simpleza es como ellos también son felices. Entonces hay que reconocer las cosas de Dios ahí mismo. Entonces después dice, porque tú al hacer tantos signos los haces porque Dios está contigo. Tengamos esa seguridad. Tengamos esa capacidad de entender. Por eso Jesús contestó, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa dejar
al hombre viejo, va a decir San Pablo, dejar al hombre viejo, dejar a la persona vieja, dejar a la persona pecadora, a la persona que estaba antes que tú llegaras a este mundo, antes de conocer a Cristo, antes de adentrarte en las cuestiones de Cristo, antes es ser una persona vieja. Esa persona tiene que morir, esa persona tiene que desaparecer y volver a nacer en el nombre de Jesucristo, nacer en el nombre del Señor, nacer para la gloria de Dios, como una persona nueva, diferente, distinta, una persona en la que se manifieste el amor de Dios, porque cuántas personas hemos conocido que después de haber vivido un retiro, un encuentro, una jornada, una velada, vienen y cambian su vida rotundamente, porque esas son las personas que se han atrevido a nacer de nuevo. Entonces estoy segurísimo que más de uno de ustedes ha nacido de nuevo, porque ustedes han dejado su vida de vicio, su vida de perdición, su vida desordenada, para vivir en la gracia de Dios. Han soportado insultos, críticas, juicios malsanos, etc. Y la gente dice, pero si tú eras así, pero si yo te conocí de esta manera. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo, nace de verdad en el nombre de Dios, y por eso entonces puede ver el reino de Dios. Porque la persona que vive en oscuridad rotundamente, la persona que vive en una vida holgada, lejos del Señor, esa persona va a estar, queridos hermanos y hermanas, viviendo una vida de muerto, una vida de una persona que ya está pudriéndose en vida. En cambio, la persona que conoce a Cristo, que se decide en relacionarse con Dios, que decide entrar a la iglesia como Dios manda, empezar a recibir los sacramentos, a empezar a vivir como Dios lo pide, empezar a tener esa relación con Dios, esa relación de amor con los hermanos, con las hermanas, esa relación cristiana, entonces esa persona empieza a ser de verdad, queridos hermanos y hermanas, una persona que ha nacido de nuevo. Y por eso entonces, sin embargo, humanamente, le preguntará Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? La pregunta entonces, dice Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo la importancia de reconocer los sacramentos del agua y del Espíritu. El agua refiriéndose a los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, que hacen que tu alma quede purificada, sanada, limpiada, lavada, corregida, reparada, etc. Que tu vida sea totalmente diferente. Lavarte, o sea, nacer del agua significa reconciliarte, sentirte amado, recibir la misericordia de nuestro Señor, asistir a la Eucaristía, recibir la Eucaristía, casarte, vivir como Dios quiere, dejar tu vida de engaño, de infidelidad, de drogas, de vicios. Entonces, empezar a nacer del agua significa darle cabida a ese Espíritu de Dios para que entre a tu vida, para que entre a tu corazón, para que entre a tu familia. Entonces, nacer es esa cuestión. El que conoce a Cristo, el que conoce a su iglesia, el que es parte de y reconoce la importancia de Dios en nuestras vidas, entonces es el que se deja lavar por las aguas de la purificación, por las aguas de la gracia divina, por las aguas de la misericordia de Dios. Entonces esta persona viene a nacer de nuevo, no necesariamente como dijo Nicodemo, entrar en el vientre de la madre, no, sino ya nacido. No importa si eres una persona de 50, 80, 100 años, pero si llega tu momento de la conversión, en ese momento las aguas de la conversión, las aguas de la sanación llegan a tu vida y te hacen entonces ser un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre o una mujer que ha dejado su pasado. De verdad conozco infinidad de casos de personas que me han comentado diciendo, Padre, yo solía ser de esta manera. Padre, yo era así. Padre, yo llegué a hacer drogas, yo llegué a prostituirme, yo llegué a cometer abortos, todas esas cosas horribles. Pero llegó el momento en que el Señor tocó su puerta, en que el Señor les habló cara a cara, les habló por su nombre
Y el Señor logró de ellos sacarlos del fango donde estaban. Logró a esas personas sacarlas del lodazal, sacarlas del mundo podrido en el que estaban, y las empezó a lavar, y las empezó a purificar, y las empezó a perfumar, y les empezó a recuperar su dignidad de personas. Y entonces ahora son personas que pueden decir: yo solía ser así, pero en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesús, con su gran poder, con su gran misericordia, me ha hecho la persona que soy ahora. Y estoy segurísimo que más de uno de los que me está escuchando provenimos de ese mundo de hermanos y hermanas. Provenimos de ese mundo somos parte de ese grupo donde en algún momento de nuestras vidas estábamos perdidos, estábamos sucios, estábamos invadidos de podredumbre, estábamos envenenados. Pero el Señor llegó a nuestras vidas, el Señor transformó nuestras vidas, nos mandó un ángel de Dios que pudiera ser alguien que nos invitó a un retiro, que nos invitó a una jornada, que nos invitó a un grupo de oración, que habló con nosotros, nos mandó un ángel de Dios donde conocimos a alguien que cambió su estilo de vida, donde conocimos a alguien que estaba ahí justamente como nosotros estamos ahora, y que ahora ha cambiado y que ahora vive de manera diferente. Entonces esas personas, queridos hermanos y hermanas, esas personas son las que hoy en día pueden ser para nosotros el signo, de verdad, el signo. Entonces, de que es posible nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Significa dejar que el Espíritu de Dios empiece a guiar tu vida. Significa que tú te dispones a la gracia. Significa que tú le dices: Espíritu Santo, yo soy templo de tu divina majestad. Yo soy templo tuyo. Tú habitas en mí, tú estás en mí. Yo soy tu trono. Quiero ofrecerte mi vida para que tú a través de mí hagas tu obra, hagas lo que quieras. Manifiéstate, Señor. Por eso entonces tenemos personas que gracias a Dios el Señor las ha escogido para que manifieste su poder y su gloria a través de ellas, a través de dones especiales. El Señor les concede la gracia. Disculpen, estoy tan emocionado como dice la canción. El Señor les concede la gracia de ser poseedores de dones especiales, de dones de sanación, de curación, de liberación, de profecía, de consejo, del que usted quiera. Ahí el Señor Dios Todopoderoso los ha mirado con ojos de misericordia. Entonces, ¿por qué? Porque ellos han nacido del agua y del Espíritu, han reconocido la presencia de Dios y se han atrevido, querido hermano, querida hermana, a dejarse mover por el Espíritu de Dios. El que camina movido por el Espíritu de Dios nunca se equivoca. El que camina movido por el Espíritu de Dios siempre llegará al éxito en las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de fracasados. El Espíritu de Dios es un espíritu de valientes, de personas que siempre van a llegar al éxito. Tal vez no es el éxito que tú buscas, no es el éxito mundano, no es el éxito de ser reconocido, querido, amado, deseado, no. Es el éxito de reconocerse, querido hermano, querida hermana, como persona, ¿sí? Como persona amada de Dios, como persona que se atreve a dejar su estado de vida pecaminosa, su estado de vida alejada de Dios, a un estado de vida bendecido, protegido y guiado por el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros hablamos, muchos de nosotros predicamos y incluso hasta en grupos de oración llegamos a hacer nada más puras palabras en ocasiones, pero créelo de verdad, cree en el poder del Espíritu Santo, que si tú de verdad dejas al Espíritu de Dios actuar en ti, va a haber grandes maravillas. Cuando tú quieras hablar con tu familia, cuando tú quieras hablar con tus hijos, cuando tú quieras hablar con algún miembro de la casa que no te está poniendo atención, primero tienes que decir: Espíritu de Dios que vives en mí, Espíritu de Dios que habites en mí, habla por mí, exprésate por mí. Habla a través de mí, a mi esposo, a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos. Habla conmigo, habla a través de mí para que mi palabra realmente obtenga los frutos que necesito. Ya no sé cómo hablarle a mi hijo, ya no sé cómo hablarle a mi hija, ya no sé cómo hablarle a mi esposo, ya no sé cómo hablarle a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, etc. Entonces, ¿por qué? Porque tú has querido hablar por ti solo, porque tú has querido decir las cosas por ti mismo, pero no te has atrevido a decirle al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, actúa. Espíritu de Dios, ten compasión de mí. Espíritu de Dios, muévete en mí. Espíritu de Dios, haz hasta cosas conmigo.
Entonces, por eso nuestro Señor dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si tú rechazas al Espíritu de Dios, si tú no tomas en cuenta el Espíritu de Dios y actúas con egoísmo y actúas con una capacidad de ser autosuficiente, ¿sí? Que tú creas que no necesitas a nadie, entonces obviamente el Espíritu de Dios, a pesar de que está ahí en tu casa, a pesar de que está ahí en tu hogar, el Espíritu de Dios siempre va a ser, por supuesto, totalmente un mudo, un Espíritu de Dios dormido. ¿Por qué? Porque no lo dejas actuar. Entonces hay que dejar al Espíritu de Dios actuar en nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, querido hermano, ahorita cuando tú tienes más dificultades, que no sabes cómo actuar, que no sabes qué decir, que no sabes cómo expresarte, que no sabes cómo dirigirte a tus seres queridos, cuando estás conociendo verdaderamente el carácter de tus hijos, porque a lo mejor siempre te ibas a trabajar y nunca sabías cómo se comportaban, qué hacían. Ahorita es cuando tú dices, oh Dios mío, ¿qué hago? Se me están saliendo las cosas de las manos. ¿Por qué? Porque tú las quieres solucionar solo. Por eso entonces dile al Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, por favor, tenemos que actuar, que enseñemos, así como dice nuestra hermana Ilma Pérez, que hay muchos jóvenes confundidos. Claro que sí, háblale al Espíritu de Dios, dile, Espíritu de Dios, convence a mis hijos, ilumina a mis hijos, tú que vives también en ellos, sobre todo si están bautizados, acuérdate. Muchos de nosotros perdemos las gracias espirituales porque no las reconocemos. Por ejemplo, hay gente que bautiza a sus niños y como si no hizo nada, nomás por cumplir algo. No, al contrario. El hijo que has bautizado es un espíritu ahora, es una persona espiritualizada, es una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que es el templo del Espíritu Santo, ya no está solo. Entonces tú tienes que decir en ocasiones, Espíritu de Dios que vives en mi hijo, Espíritu de Dios que vives en mi hija, actúa en ellos, cámbiales sus corazones, muévelos. Espíritu de Dios que vives en mi esposo, ayúdale a eliminar los vicios, ciérrale la garganta, que odie el vicio, que odie el alcohol, que odie las drogas, que odie llegar tarde, que odie la pornografía, lo que sea, cualquier cosa que esté pasando tu familia. Este es el momento en el que tú tienes que decir, Espíritu de Dios, actúa. Entonces, por esa misma razón, queridos hermanos y hermanas, el Señor dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la persona que no se reconoce necesitada de Dios, la persona que no reconoce la acción del Espíritu Santo en sus vidas, entonces esta persona va a ser una persona perdida, una persona que solamente se va a dejar guiar por sus impulsos, por su naturaleza, también se va a dejar guiar por sus emociones, por sus pecados, por sus pasiones, una persona que se va a dejar guiar por lo contrario a lo que no es el Espíritu de Dios. Y lo que no es el Espíritu de Dios es el espíritu del demonio. Por lo tanto, entonces, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo. Nacer, dejarte purificar, dejarte transformar, como dice también el canto. Es importante hacerlo. Señor, soy barro entre tus manos. Si quieres nuevamente ponme agua, destrúyeme, vuélveme polvo, constrúyeme otra vez, lo que tú quieras, porque quiero ser un nacer entre tus manos, Señor Jesús. Tú eres el Espíritu Divino, el hacedor, el que da la vida, el que nos concede lo que necesitamos. Entonces, nuestro Señor le estaba diciendo a Nicodemo algo grandísimo, algo padrísimo. Le estaba diciendo también a él, y a través de él nos decía a nosotros, ustedes hasta ahora han vivido como simples seres de la carne. Por eso dice el Señor en su palabra, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. O sea, si no le tomamos en cuenta el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces seremos un simple pedazo de carne andante. Seremos un simple ser humano donde no hay esperanza de nada, donde el que se muere se acabó su historia, porque eso es lo que tenemos en estos días, gente fatalista. Mucha gente alrededor de nosotros, queridos hermanos y hermanas, ya no creen en la vida eterna, no esperan en Dios, porque son fatalistas, personas que ya perdieron la paz, perdieron la esperanza, perdieron la confianza. Personas que ya viven en un estado de desgracia constante, personas que han sido sumergidas en el fango del pecado y ya no quieren salir de ahí porque se quieren sentir derrotados. ¿Cuántas personas incluso llegamos a tener a nuestro alrededor cuando nos dicen, ya no puedo, ya soy así me voy a quedar? Porque tienen actitud derrotista. Y hoy el Señor te dice a ti, no es cierto.
Tú no eres simple pedazo de carne andante. Tú eres una persona que fue bendecida por mi Espíritu Santo. Descendió el Espíritu de Dios sobre ti el día de tu bautismo. Entonces ya no eres un pedazo de carne, has nacido del Espíritu de Dios. Eres una nueva criatura, eres creación divina, eres hijo de Dios, eres hijo de la iglesia, eres hijo de los sacramentos, que a través de los sacramentos Dios te espiritualiza, Dios te hace mejor persona. Entonces no podemos despreciar todas estas ayudas y considerar que simplemente somos pedazo de carne, no. Hermanos, hermanas, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros pensamientos no pueden dominarnos porque no estamos solos. Por eso aquí en el corazón de lo más profundo de nuestro ser, ahí habita el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios que da nueva vida, ese Espíritu de Dios que da fortaleza, que da confianza, que vuelve a reparar nuestro corazón herido, nuestro cuerpo lastimado, nuestra alma flagelada por las circunstancias de la vida. Ese Espíritu de Dios es el que hoy quiere cambiar la vida. Entonces, nuestro Señor no nos está diciendo nada de mentiras. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor también podemos pasar de estado de haber estado en gracia a la desgracia? Pero el Señor dice, acuérdate que yo soy el agua viva. Ven a mí, regresa a mí, que yo te voy a lavar, que yo te voy a purificar, que yo voy a hacer de ti lo que yo quiero, te quitaré las manchas, te trataré con cariño, y mi Espíritu de Dios que vive en ti hará de ti una mejor persona. Entonces eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que considerar en nuestros días, queridos hermanos y hermanas. No podemos dejar que la desgracia nos consuma. No podemos dejar que también muchas voces alrededor de nosotros nos haga perder nuestro destino final. Nuestro destino final es la vida eterna. Nuestro destino final es lavarnos y purificarnos en la preciosa sangre de Cristo, que también es una de las cosas que no quiero que se me olvide. Entonces, ahí nuestro Señor Jesucristo decía, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Acuérdense, el agua también representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que el que no crea en Jesucristo el Señor como el que ha dado la vida por nosotros y nos ha purificado en su preciosa sangre, no puede entrar en el reino de los cielos con la pena. ¿Sí? Con Cristo todo, sin Cristo nada. Entonces, por esa razón, personas que se dicen ateas, personas que no aceptan a Dios, Dios tenga misericordia de ellas y les dé el arrepentimiento en el último momento de sus vidas. Porque de otra manera no van a salvarse, ¿sí? Nosotros, yo no puedo decir quién se salva, quién no se salva. Confiamos en la misericordia de Dios, pero la palabra de Dios no es mentirosa. La palabra de Dios es real. Entonces, purificados en la preciosa sangre de Cristo, que es el agua viva, el agua que nos regenera. Entonces, por eso el Señor dirá, el que no nazca de esta agua, de esta sangre que voy a derramar por ti, el que no crea en mí, el que no confía en mí, el que no esté de mi lado, entonces pues simplemente no tendrá la vida eterna, no va a ver a Dios. Si no reconoce mi sacrificio, mi amor sacrificial, entonces obviamente no va a poder conectarse con el Padre Eterno, no va a poder escuchar la voz del Espíritu de Dios y por supuesto entonces no va a aspirar a las cosas grandes. Por eso dice San Pablo, y lo acabamos de leer hace un par de domingos o el domingo anterior, ahora que hemos sido resucitados con Cristo, aspiremos a las cosas del cielo. A eso se refiere también. Entonces, hoy queremos pedirle a nuestro Señor que tú nazcas del agua y la que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nazcas de esa purificación que el Señor nos alcanzó a través de su muerte y resurrección, y que también seas conducido por el Espíritu de Dios para que en ningún momento dudes de que Dios está ahí. Y ante Dios, acuérdate, hay que llegar con nuestra ignorancia. ¿Para qué presumimos? ¿Para qué decimos que sabemos? Entonces después dice el Señor, no te extrañes de que te he dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo oyes, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. ¿Por qué? Eso nos recuerda, porque lo que nos recuerda lo que es el misterio divino. Decimos nosotros el cielo, el infierno, el purgatorio. ¿Qué es eso? Son los misterios de Dios, pero existen.
Es como dice, no, tú no puedes ver el viento, no sabes a dónde va, a dónde viene. Así es el reino de Dios. Tú no sabes dónde está el reino de Dios, a dónde te conduce, si es en el cielo, debajo de la tierra, en otro planeta, en otra galaxia, donde sea. Pero ¿qué crees? De lo único que sí sabes, así como se siente el viento, ¿sí? Así es el reino de Dios, es el reino de Dios de nuestro Señor que nos ofrece. No importa dónde esté, no importa dónde nos conduzca, si nos saldrán alitas o no nos saldrán alitas, si volaremos, si los ángeles nos llevarán, si es un palacio, si es un castillo, si hay flores, si hay jardines. No sabemos nada de eso con claridad, pero de lo que sí tenemos que saber, queridos hermanos y hermanas, es que existe, que el reino de Dios existe y que se manifestará en su momento a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir concluyendo nuestro tema del día de hoy con esas cuestiones. Hazle caso al Espíritu de Dios, déjate conducir por las mociones del Espíritu Santo, déjate conducir por las mociones de este Espíritu que hace que en tu interior haya ese deseo de preguntar, de indagar, de saber, ¿sí? No rechaza en el nombre de Jesús aquello que te lleve a ser curioso de los rumores, de los chismes, de la destrucción de las personas, que es bien difícil a veces deshacerte de esas voces horribles. Pero en el nombre de Jesús, hoy sumérgete en el agua viva, en el agua que es Jesucristo, en el agua de la sangre de Cristo, para que renazcas, para que dejes el antiguo hombre, para que muera esa antigua mujer, ese antiguo hombre en ti, y nazca el nuevo hombre, la nueva mujer, renacida y regenerada con la preciosa sangre de Cristo y fortalecida con el Espíritu de Dios. Entonces, no son palabras nada más bonitas, es verdad. Créelo en tu corazón, créelo en tu alma. Cristo mismo se manifiesta en tu vida. Que hoy el Señor te ayude a ti, querido hermano, querida hermana, a vivir en estado de gracia. Déjate lavar por la preciosa sangre de Cristo, que es el agua viva que lo regenera todo, y déjate conducir por el Espíritu de Dios. Entonces, quiero terminar este programa solamente agradeciéndote con todo mi corazón por todo lo que has hecho. Que el Señor te bendiga ahora